Nunca pensé que el lugar donde entregué casi una década de mi vida terminaría borrándome como si nunca hubiera estado ahí. No es una forma de hablar. Es literal. 9 años. 9 años en los que mi vida giró alrededor de ese trabajo. 9 años en los que mis días empezaban antes que el sol, y muchas veces terminaban cuando ya todos dormían. 9 años en los que aprendí a decir sí incluso cuando quería decir no. Porque creía en algo. Creía en la idea de que si uno da más de lo que le piden, eventualmente alguien lo ve, alguien lo reconoce, alguien lo recompensa. Pero hay una verdad que nadie te enseña cuando empiezas a trabajar. Las empresas no tienen memoria emocional. No recuerdan tus sacrificios. No recuerdan tus noches sin dormir. No recuerdan las veces que salvaste algo que nadie más podía salvar. Solo recuerdan números, resultados. Y cuando esos números dejan de encajar, tú también dejas de encajar. Entré con 23 años. Recuerdo ese primer día como si fuera ayer. Tenía miedo. No sabía si era suficiente. No sabía si iba a durar. Y lo peor es que todos parecían saberlo menos yo. Había gente más preparada, más experimentada, más segura. Y yo solo estaba ahí, intentando no fallar. Pero algo dentro de mí se activó. Una voz que me decía: si no eres el mejor, conviértete en el que más trabaja. Y eso hice. Desde el primer mes. Me quedaba más tiempo que todos. Preguntaba más que todos. Observaba más que todos. Aprendí rápido. No porque fuera más inteligente, sino porque no tenía otra opción. Y poco a poco, empecé a destacar. No con títulos. No con reconocimientos. Sino con algo más silencioso. Confianza. La gente empezó a confiar en mí. Al inicio para cosas pequeñas. Luego para cosas más importantes. Hasta que un día, sin darme cuenta, me convertí en el que resolvía todo. Y ese fue el inicio del problema. Porque cuando te conviertes en la solución, te conviertes también en la carga. Todo lo difícil llegaba a mí. Todo lo urgente era mío. Todo lo que nadie quería hacer terminaba en mi escritorio. Y yo lo aceptaba, sin quejarme, sin cuestionar, porque pensaba que eso era crecer. Pero no lo era. Era desgaste. Era desgaste disfrazado de compromiso. Los años pasaron. Y mi vida empezó a girar únicamente alrededor del trabajo. Perdí cumpleaños. Perdí reuniones familiares. Perdí momentos importantes. Recuerdo una vez, el cumpleaños de mi madre. Había prometido que iba a ir. Ella me había dicho: esta vez no faltes. Y yo le dije que no se preocupara, que iba a estar. Pero ese día, hubo un problema en la empresa. Uno más. Y decidí quedarme. Pensé que lo entendería. Pensé que habría más tiempo. Pero cuando llegué a casa esa noche, ella ya estaba dormida. Y el pastel seguía intacto. Ese día, debí entender algo. Pero no lo hice. Seguí. Porque estaba convencido de que todo ese sacrificio tenía un propósito. Con el tiempo, empecé a notar algo que me incomodaba. Personas que hacían menos, avanzaban más. Personas que no resolvían problemas, recibían reconocimiento. Y yo, seguía exactamente en el mismo lugar. Al principio lo justifiqué. Pensé que no estaba listo. Pensé que necesitaba más tiempo. Pero luego, empecé a ver patrones. Reuniones donde no me incluían. Decisiones donde no me consultaban. Reconocimientos donde nunca aparecía. Y aún así, cuando algo salía mal, mi teléfono era el primero en sonar. Siempre. Hasta que llegó ese día. Un día que parecía normal. Demasiado normal. Me llamaron a una reunión. Pensé que era otro problema. Otra urgencia. Otra crisis que tenía que resolver. Pero cuando entré, todo se sintió diferente. El silencio. Las miradas. La forma en la que nadie sonreía. Ahí, lo supe. Algo no estaba bien. Me senté. Y en menos de un minuto, todo terminó. Vamos a prescindir de tu cargo. No hubo explicación real. No hubo contexto. No hubo humanidad. Solo una frase. Y un silencio que lo decía todo. Sentí como si el mundo se detuviera. Como si todo lo que había construido desapareciera en ese instante. Intenté hablar. Intenté entender. Intenté encontrar sentido. Pero no lo había.
porque la decisión ya estaba tomada. Y yo, solo estaba ahí, para escucharla. Salí con una caja, como todos, caminando por los mismos pasillos, pero sintiéndome completamente diferente. Invisible, como si nunca hubiera estado ahí. Y ese fue el momento, en el que algo dentro de mí cambió. No fue rabia, no fue tristeza, fue algo más profundo. Fue claridad, porque entendí algo que nunca había querido aceptar. Nunca fui indispensable, solo fui conveniente. Y cuando dejé de ser conveniente, me reemplazaron. O eso pensaron. Pero cometieron un error. El error más grande de todos. Pensaron que podían reemplazarme, sin entender realmente lo que hacía. Porque mi trabajo no estaba en un manual, no estaba en un sistema. Estaba en mi cabeza, en mi experiencia, en años de resolver problemas que nadie más veía. Y eso no se reemplaza. Los días pasaron y los problemas empezaron. Pequeños al inicio, errores simples, pero luego crecieron. Clientes molestos, procesos fallando, entregas retrasadas. Y nadie sabía por qué. Porque yo nunca dejé todo documentado. Porque yo era el que lo hacía funcionar. Y ahora, ya no estaba. Y ese fue el inicio de algo mucho más grande. Algo que ellos no vieron venir. Pero que yo, ya estaba empezando a entender. Cara de Diablo continúa en parte 2. Sígueme y suscríbete.